Tolino, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Qué alegría verte otra vez. Sí, sí, 6 años después, Editorial Crítica. Crítica, perdón. Editorial Crítica me encuentro, sí. Bueno, Y ¿y cómo estás viviendo tú todos estos fastos del año Franco Veo? bueno, pues sin mucha sorpresa porque es a lo que estamos ya acostumbrados, el uso político del pasado histórico. Lo interesante es que esto no es así solo en democracia, todos los regímenes hacen lo mismo. La Segunda República demonizó el Primo de Rivera, el franquismo, sobre todo el primer franquismo, demonizó a la Segunda República y ahora pues lo que tenemos es que la democracia demoniza al régimen anterior. ¿Qué pasa? Que 50 años después, pues como estáis diciendo, no siempre acaba de colar porque, bueno, no podemos echarle la culpa de todo a una cosa que pasó hace tanto tiempo y porque es obvio, es evidente, porque hay gente que lo vivió y también porque si no, no se entendería lo que vino después, que no fue todo tan negro, aunque hubo muchas cosas muy oscuras, pero también hubo otro tipo de procesos, como no puede ser de otra manera en un régimen que duró 40 años, mucho. Tú subrayaste, y eso fue muy oportuno subrayarlo, porque es un tema que habitualmente se soslayaba, la cuestión de los ingenieros, es decir, la cuestión del esfuerzo técnico guiado. Cuando uno ve la España de la Restauración, constata que realmente no había un Estado capaz de guiar un desarrollo técnico planificado. Lo intenta Primo de Rivera y no le sale bien, no por las obras que esas sí que le salieron, sino porque el sistema al final se lo come. La Segunda República es prácticamente incapaz de hacer nada por su inestabilidad política y cuando llega Franco, sobre todo a partir del momento en que monta el INI con su ANCES y todo esto, ya es posible guiar este desarrollo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué España antes no pudo hacerlo? Porque realmente el truco no es ningún misterio. A ver, no es tan fácil como se demuestra hoy día guiar un país en una misma dirección. Sí, eso Entonces, también es ¿hay verdad. precedentes? Claro, ¿hay precedentes anteriores de éxito? Pues sí, Primo de Rivera, durante Primo de Rivera se hicieron las confederaciones hidrográficas que tenemos hoy en día. ¿La Segunda República hizo algún pantano siguiendo esos mismos planes? Pues sí, los hizo. El primer franquismo, en los 40 apenas se hicieron pantanos y menos de regadío, era casi todo de obra privada o subvencionada, pero con fines privados de generación eléctrica. Los pantanos que ya venían previstos de antes se empezaron a hacer sobre todo en los 50. ¿Cuándo? Pues como estáis diciendo, cuando hay dinero. Claro, una cosa que tuvo el régimen de Franco que otros no tuvieron fue esa larga duración que le permitió hacer ensayos y le permitió esa acumulación del capital, término marxista que has utilizado, esa acumulación del capital en los 40 y sobre todo en los 50, luego revertirla en inversiones en los 60. Claro, ese tipo de continuidad hoy en día, que tenemos elecciones cada 2 años, no cada cuatro, es inimaginable prácticamente. ¿Cómo decir? Este aspecto fáustico, perdóname, del franquismo, generalmente soslayado, la verdad es que tocaba todas las capas, porque tenías desde excelentes ingenieros nucleares, como los hubo en los años 70, hasta algo que ya no era un proletariado, que ya eran literalmente oficiales de obreros formados en las universidades laborales, etcétera, de una enorme calidad. Es decir, que en todos los tramos jerárquicos, digamos, del esfuerzo técnico había una calidad sobresaliente. Me da la impresión de que esto se ha perdido, pero no porque los españoles sean más tontos, que a lo mejor sí, yo no lo sé, ¿verdad? Sino porque no hay hacia dónde dirigirlos. Evidentemente, ahora hay más científicos de alta calidad que antes. Hay sectores técnicos que están mucho más desarrollados que antes. Pero es verdad que, y esto es el peligro de meterte en esta historia de crear un metaadversario, un megavillano como Franco, y decir que todo lo que pasó es oscuro, es que la gente se da cuenta de que no es así. Entonces hay gente nostálgica de otra educación en la que, oye, pues algunas cosas funcionaban mucho mejor, efectivamente. Que ahora estamos intentando de nuevo que haya cuadros técnicos con la FP y tal, pues sí, pero hay cosas que se han ido perdiendo, igual que hay otras cosas que se han ido ganando. Y efectivamente, una de las cosas que impresionan es que aunque había un sector de la población mucho menor, educado, aunque eso fue creciendo a finales del franquismo,
ese sector, pues oye, tenía una formación muy sólida en algunas ramas, por supuesto no en todas, había grandes lagunas en las ciencias en España, pero había otras ramas en las que se pudo hacer cosas interesantes en conexión con el extranjero y en conexión con proyectos para la economía política nacional, que eso yo creo que es una clave que hoy en día hay algunos, pero escasean, están contestados, están polarizados y al final pues muchas veces terminan lamentablemente por fracasar. ¿En qué andas trabajando ahora? Ahora estoy en un proyecto, somos 10 investigadores, yo soy el director de un proyecto sobre ciencia y geoestrategia, perdón, historia de la ciencia y la geoestrategia en el mar Mediterráneo en general. Pero no he soltado el tema del franquismo. El libro este al que tú te referías, Sí. Los ingenieros de Franco, tengo la suerte de que la Editorial Crítica publicó la tercera edición hace unos meses con prólogo nuevo que me permitió pues, responder a algunos de los varios debates que ha habido en torno a esto y tal, porque hay una tesis que yo creo que ha cambiado mucho en los 10 últimos años. Yo el primer libro sobre esto lo publiqué en inglés en el 2014. Pues en los 10 últimos años ha cambiado mucho, que antes había que demostrar que hubo ciencia y tecnología en el franquismo. Hoy en día ya no. Hoy en día las preguntas son, bueno, sí, es verdad, hubo ciencia y tecnología. ¿Cómo se coordinaba eso con la vida política en general? Esa pregunta me sigue interesando y ahí no estoy solo. Yo creo que la mayoría de los historiadores de la ciencia y la tecnología y también de la economía y la industria en España lo siguen haciendo. Otros historiadores pues siguen olvidando esa parte importante, siguen centrándose en cuestiones sin duda relevantes como es la represión, el exilio tal, pero que por sí solas no dan un cuadro completo de lo que fueron 40 años de la historia de España. Lino, última pregunta, te la hace Pedro Fernández Barbadillo. Sí. Buenas noches, Lino. Felicidades por tu Buenas noches. libro y por ese éxito de sacar una tercera edición. Te quiero preguntar por los ingenieros, en concreto los ingenieros nucleares. Es decir, España empieza a desarrollar energía nuclear, al menos estudios, tan pronto como en 1948. Y cuando muere Franco hay un plan de construcción de una veintena de reactores nucleares, que primero se bloquea la construcción con la moratoria de Felipe González y luego se dice que no se va a hacer nada. Y ahora estamos en cerrar esos reactores nucleares que quedan, los que se hicieron, todos durante el franquismo, cuando en el resto de Europa y en gran parte del mundo se va a lo contrario, a construir nuevas centrales nucleares. Pero bueno, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Solo por Sí, estupidez? Probablemente el péndulo oscile y volvamos, lo que pasa es que, claro, cuesta dinero volver después de desmantelar. De todas maneras, es impresionante esa figura, ese papel de España en el desarrollo de la energía nuclear. Es verdad que empezaron con reactores de tipo de investigación muy pronto, pero también es verdad que eso no llevó a mucho. Lo que llevó a mucho fue cuando Estados Unidos permitió llave en mano instalar centrales nucleares con uranio enriquecido. ¿Qué pasa? Que esa relación especial llevó a que España, esto lo ha estudiado mucho Mar Rubio y Joseba Torre, España fue el primer socio en materia nuclear en general de Estados Unidos en el 73, 74. Pero a cambio, pues cedió su soberanía en la posibilidad de hacer su propio reactor. Pero cada una de estas centrales que Estados Unidos entregaba en mano requería un conocimiento técnico por parte de los que lo recibían, ingenieros españoles, empresas, unas 2.000 empresas por central. Es decir, que eso ayuda a una acumulación de capital humano y a un Claro. tejido productivo que efectivamente es sobresaliente en relación al Producto Interior Bruto de España en esa época. Lino, maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes. Hasta la Chao. próxima. Hasta luego. Jesús.